3. Robar para comer. En su cartera lleva una Biblia. Carola Ortiz profesa la religión evangélica desde hace más de una década. Viste completamente de negro y no usa maquillaje ni accesorios. Su tono de voz es rasgado, como si tuviera una disfonía crónica. Mientras conversa, reconoce estar cansada. Tiene los hombros caídos, en posición resignada. Es de estatura baja, no supera el 1,5 m. Su pelo negro y largo se extiende hasta la cintura. Tiene 49 años, pero unos mechones de canas y las marcadas líneas de expresión de su rostro hacen que luzca mayor. Está sentada en una cafetería del Mall Plaza Norte, en Huechuraba. Antes, mientras caminaba por el exterior del centro comercial, recordó cada uno de los lugares donde alguna vez encontró a sus hijos. Solían deambular en los estacionamientos y en el patio de comidas. También robaban en el supermercado. Siempre han cuestionado mi rol de mamá. Las magistradas, los tribunales de familia, las tías del colegio, los tíos de los programas. Todos lo han hecho. Su relato está atravesado por reflexiones religiosas y llanto. Es una mezcla de sermones, pena y rabia, donde no hay espacio para la autocrítica. Los sentimientos le afloran cuando revive la primera vez que se enfrentó a los tribunales de familia, una historia que comenzó en ese mismo centro comercial en abril de 2011. Se me arrancaban, se ponían rebeldes. Llegó un momento en que no me la podía con ellos. Estaba sola luchando contra el mundo, dice con vehemencia, sin importar que la escuchen desde las otras mesas. Al terminar su relación con Zamorano Tranamil, tenía 28 años. Vivía con sus padres y era madre de 5 niños de entre 2 y 8 años. A comienzos de 2001 conoció a Vladimir Rojas, de 23, e inició una nueva relación. Repitió el patrón. Se quedó embarazada e invitó a Rojas a vivir en el Olivillo. A ese niño lo llamaron Jason. Ella trabajaba vendiendo en la calle y él, sin haber terminado la enseñanza básica, realizaba labores esporádicas en la construcción. Después fueron padres de 2 hijos más, Antonio y Paola. Ahora el grupo de hermanos estaba compuesto por 6 niños y 2 niñas. La relación duró casi 5 años, hasta que Rojas abandonó la casa y a su familia. No hacía el pasaje, solía volver, pero a la casa de al lado, a comprar pasta base. ¿Cuántas veces luché para que cambiara?, dice Carola. Le decía, Vladi, no seáis loco, no te metáis esa cuestión. Pero seguía consumiendo. Era demasiado. Lloré y sufrí tanto por él. En vez de tirar para arriba, nos estábamos hundiendo. La pasta lo estaba tirando para abajo. Peleábamos todos los días, siempre por lo mismo. Así que se aburrió de discutir conmigo y se fue de Santiago. Antes de llegar a vivir al pasaje, Vladimir no consumía drogas. Después de terminar la relación se trasladó a Iquique y allá, alejado de su familia, se inició en la carrera delictual. En varias ocasiones fue sentenciado por robo en lugar no habitado, hurto simple, porte y consumo de drogas en la vía pública y daños simples, entre otros cargos. A raíz de sus reiteradas condenas y por órdenes de detención pendientes, terminó privado de libertad en el centro penitenciario de esa ciudad. Sin apoyo económico ni ayuda en la crianza de ninguna de sus exparejas y sin trabajo estable, a Carola se le hizo imposible la vida con sus 8 hijos. Entonces recurrió a su círculo cercano. Ella se quedó en el Olivillo junto a sus 3 hijos menores. Los del medio quedaron al cuidado de Rosa Barros, su bisabuela, y a los mayores, Mariano y Esteban, los llevó a vivir con unos tíos maternos, fuera de la población La Pincoya. En cuanto a ella, y tal como en el pasado habían hecho sus padres, no tardó en dejar el pasaje y comenzó a viajar a regiones donde se instalaba en ferias y se alojaba en casa de familiares. Dejaba a sus niños menores a cargo de la abuela María y el único contacto que tenía con ellos era a través del teléfono. A principios de 2011, después de varios intentos de radicarse en otra región, regresó a La Pincoya, pero no volvió con sus padres a El Olivillo, sino que se instaló con sus hijos menores, el resto permaneció con sus familiares,
en una precaria vivienda que pertenecía a sus abuelos paternos. El nuevo hogar estaba construido con material ligero y se dividía en dos pequeñas piezas. En la primera estaba el living y el comedor, junto al baño y la cocina. En la segunda había una cama matrimonial donde dormía Carola junto a sus 3 hijos. No existía privacidad ni espacio para que los niños hicieran sus tareas o jugaran. Carola retomó su trabajo como vendedora ambulante en Providencia. Salía temprano y regresaba después de las 7 de la tarde. Traté de buscar una pega estable, pero no me daba. Tenía que esperar un mes para que me pagaran, y por mientras, ¿de dónde iba a sacar plata para darles de comer a mis cabros? Por eso tenía que trabajar en el comercio, era plata diaria. En esas condiciones no podía cuidar ni tener control sobre sus hijos. No les preparaba la colación ni los iba a dejar al colegio. Tampoco se preocupaba de sus tareas, de su higiene personal o de las reuniones de apoderados. Cuando salía a trabajar, Jason, de 8 años, asumía la responsabilidad de cuidar y alimentar a sus hermanos menores, de 7 y 5. Jason tenía que elegir entre ir a clases o permanecer en la casa con Antonio y Paola para que no se quedaran solos. Ya había repetido un año por inasistencia y aún cursaba primero básico. El ausentismo escolar era habitual en el grupo de hermanos, que estaban inscritos en distintos establecimientos de la municipalidad de Huechuraba. Emerson tenía 10 años y había cursado hasta segundo básico. Por edad le correspondía ir en cuarto, pero repitió por inasistencias. Los otros 2 hermanos que vivían con su bisabuela Rosa también presentaban rezago escolar. En 2011, Emerson no asistió a ningún colegio. Tras ser expulsado del anterior, su madre no realizó los trámites para matricularlo en otro. Sin la obligación de asistir a clases, encontró su propio territorio en el Mall Plaza Norte. Al principio iba solo, se confundía entre la gente y podía conseguir comida, calefacción y algo de dinero. Con el tiempo, sus hermanos, Byron y Andrea, comenzaron a seguir sus pasos, sumándose poco a poco a su rutina. El centro comercial está frente a la autopista Vespucio Norte, en la intersección con la avenida Pedro Fontova Norte, a unos 6 kilómetros del pasaje El Olivillo. Abrió sus puertas en enero de 2003, tras una inversión de $5 millones y generó empleo para cerca de 3.000 habitantes de Huechuraba. Su construcción, en un terreno de 1.000 metros cuadrados, coincidió con el desarrollo inmobiliario e industrial que se vivía en la comuna. Levantó 4 tiendas departamentales, 150 locales menores, un patio de comidas y un supermercado para recibir clientes de 8 comunas del sector norte de Santiago. 4 años después de su apertura, el mall no solo se había vuelto un exitoso polo comercial, también se convirtió en un refugio para niños y jóvenes que deambulaban por sus pasillos pidiendo dinero o comida. La mayoría provenía de entornos vulnerables, marcados por el abandono o la vida en la calle. Su presencia comenzó a incomodar a los clientes y a convertirse en un problema para la administración, que con frecuencia ordenaba a los guardias retirarlos. Hechos similares se repetían en otros centros comerciales. Para enfrentar la situación, la empresa Mallplaza creó una alianza con el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el Ministerio de Desarrollo Social, el Sename y diversas instituciones privadas enfocadas en la niñez. Con un programa de reinserción social, la empresa buscaba establecer vínculos con los menores para derivarlos con sus respectivas familias, fundaciones u hogares del Estado. Entre 2007 y 2012, el observatorio registró 554 casos de niños en situación de calle, de los cuales el 77% frecuentaba o pasaba gran parte del día en los centros comerciales de la empresa. Emerson y sus hermanos eran parte de esa estadística. El centro comercial se transformó en un espacio que los unía. El 7 de abril de 2011, como de costumbre, Emerson llegó con ellos al Mall Plaza Norte para pedir dinero y robar comida en el supermercado. Emerson se quedó en el centro comercial, mientras Byron y Andrea se dirigieron a la caletera de la autopista Vespucio Norte, donde un funcionario de la municipalidad de Recoleta los encontró deambulando solos y denunció el hecho al tribunal de familia.
Siguiendo los protocolos, el área de protección infantil del municipio presentó una medida de protección por vulneración de los derechos de Byron y Andrea. El caso fue derivado al Centro de Medidas Cautelares, el área de los tribunales de familia de Santiago encargada de gestionar causas de violencia intrafamiliar y vulneración de niños, niñas y adolescentes, además de supervisar la tramitación y el cumplimiento de las medidas cautelares que toman las magistradas. Antes de la creación de ese centro, esas causas recaían en los magistrados que componen los 4 juzgados de familia de Santiago, los que además debían atender otros asuntos. La sobrecarga provocaba demora en los procesos y afectaba directamente la capacidad de respuesta del sistema judicial, un hecho que quedó en evidencia tras la muerte de Catherine Casas Cordero en septiembre de 2007. La mujer, de 26 años, fue asesinada por su esposo Marcelo Ponce, de 31, que trabajaba como guardia en el Centro de Justicia de Santiago. 2 meses antes del crimen, Catherine había denunciado que su marido la había amenazado de muerte, pero debido a la recarga de trabajo y al retraso en la agenda de los jueces, el Tribunal de Familia rechazó las medidas cautelares y programó una audiencia por violencia intrafamiliar para octubre de ese año. Mientras esperaba el juicio y sin ninguna protección judicial, Catherine terminó siendo apuñalada 20 veces frente a sus 2 hijos. El caso impulsó una serie de reformas a la ley que crea los tribunales de familia y motivó a la Corte Suprema a dictar nuevas normas para subsanar las deficiencias del sistema. Entre los cambios más relevantes se incorporó la digitalización de las causas y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión judicial. Otro hecho importante fue precisamente la creación del Centro de Medidas Cautelares, destinado a agilizar las respuestas en casos de violencia intrafamiliar y a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes. El centro comenzó a operar en noviembre de 2007, 2 meses después del parricidio de Catherine Casas Cordero. En un principio contaba con 4 jueces y 4 salas para audiencias, y en su primer día de funcionamiento recibió 151 causas, lo mismo que el sistema procesaba antes en un mes, una cifra récord. Años más tarde, por el aumento de casos y de carga laboral, incrementó su dotación a 18 jueces, en su mayoría mujeres, y se habilitaron entre 6 y 10 salas de audiencias. Allí, las causas relativas a menores de edad se identifican con un número de rol y sus historias llegan a manos de las magistradas a través de 2 maneras, por programación de audiencias y por despacho. La primera instancia consiste en una audiencia a raíz de una denuncia, donde la jueza se reúne presencialmente con las partes involucradas. Puede tratarse de profesionales de un colegio con el caso de una niña que acusa haber sido abusada sexualmente por un profesor o maltratada por uno de sus padres. También puede presentarse una institución pública que denuncia la situación de un niño que se encuentra en situación de calle. En cada sala, una magistrada realiza entre 5 a 7 audiencias al día, lo que suele ocupar la mitad de su jornada. En los despachos, las juezas del Centro de Medidas Cautelares deben firmar resoluciones electrónicas relacionadas con las decisiones tomadas en una causa. A diario, por medio de una bandeja virtual, reciben entre 70 y 100 causas, incluida la documentación de la víctima de vulneración junto a su historial en el Tribunal de Familia. En esa instancia, las magistradas también solicitaban y revisaban informes de los programas colaboradores y las residencias que estaban bajo la administración del Sename. Los documentos que deben firmar abarcan desde un cambio de domicilio hasta un informe sobre un niño hospitalizado por un intento de suicidio. La asignación de las causas funciona a través de un sistema aleatorio, una especie de ruleta que cambia todos los días. Por ejemplo, la programación de audiencias puede asignar a las magistradas una sala distinta de la que estuvieron en la jornada anterior. En el caso de los despachos, a cada jueza se le entrega un número que corresponde al rol que identifica las causas y firma todos los documentos que terminan con ese dígito. El sistema de asignación está diseñado para que las juezas no estén a cargo del seguimiento continuo de un caso.
Esta situación provoca dificultades en la toma de decisiones, ya que van rotando entre las magistradas. Por ejemplo, cuando una de ellas solicitaba un informe a un programa colaborador del Sename, la respuesta de la institución, que suele demorar un par de días o semanas, se enviaba al centro de medidas cautelares cuando el dígito de la causa ya estaba a cargo de otra jueza. En las audiencias programadas la situación es similar. Cada vez que una jueza se enfrenta a una causa, es como si fuese la primera vez que está tomando conocimiento de ella. No obstante, están capacitadas y obligadas a revisar el historial completo del caso antes de adoptar cualquier decisión, según estipula la Corte Suprema. En abril de 2011, Byron y Andrea iniciaron ese camino judicial. Su caso pasó a ser un rol dentro de la ruleta de causas del Centro de Medidas Cautelares. Carola Ortiz define ese momento como el inicio de una larga batalla por sus hijos. La denuncia, realizada por el Área de Protección Infantil del municipio, detallaba: los hermanos se encontrarían gravemente vulnerados en sus derechos, dada la conducta negligente de la madre hacia ellos, debido al hacinamiento, trabajo infantil, a los antecedentes penales que presenta la familia, la precaria atención de higiene y el ausentismo escolar que presentan los niños. No se descarta consumo de drogas al interior de la familia. Los dardos apuntaron a la única adulta legalmente responsable de los niños. Muchos me humillaron, y a mis cabros también. Dijeron que yo hacía que mis hijos robaran, que era mala madre, dice Carola Ortiz, quien asistió a una audiencia preparatoria en el Centro de Medidas Cautelares, donde conversó con una magistrada sobre lo ocurrido con los niños. Intentó explicarle su situación, que estaba sola en el cuidado de sus hijos, pero según ella no la entendieron ni consideraron su opinión. No fue la única vez que se sentiría menospreciada por una jueza. Ella me decía: ¿Usted qué tiene que hacer en el mes? Tiene que trabajar, tiene que tener plata para los alimentos, ropa para el colegio, cosas para ellos. Ya tenéis hartos cabros, así que ponte a trabajar y consíguete una casa. Piensan que es llegar y hacer. ¿Tú crees que con el sueldo mínimo que con el sueldo mínimo me iba a alcanzar para todos mis hijos? No, po. Y ella no comprendía esas cosas. ¿Cómo reaccionaba usted frente a ese trato? Me quedaba callada. Siempre fui torpe para defenderme en el juzgado. Una no sabe para dónde va la micro, cómo defenderse y sacar la cara. En el juzgado, ellas son las grandes. A uno le da miedo hasta hablar o pedir permiso para decir algo. Al finalizar la audiencia, la magistrada solicitó un informe de evaluación sobre la situación de todos los hijos de Carola. El documento, elaborado por el Sename, se presentó 5 meses más tarde, no en una audiencia de juicio que definió el futuro de los niños. Se presentó 5 meses más tarde en una audiencia de juicio que definió el futuro de los niños. No incluía a los 2 hermanos mayores, que vivían con sus tíos. El informe estuvo a cargo del Centro de Diagnóstico Ambulatorio, DAM, Rucahue Conchalí, entidad colaboradora del Sename que realiza evaluaciones psicosociales para los tribunales de familia en casos en que existan graves vulneraciones de derechos o una suposición fundada de ellas. Con sus evaluaciones y diagnósticos, los DAM facilitan la toma de decisiones de los tribunales de familia. El 13 de septiembre de 2011, durante la audiencia del juicio, se expusieron los resultados de la evaluación. En esa ocasión la madre de los niños no se presentó. El DAM Rucahue explicó que los antecedentes de la evaluación se habían recogido en una visita al domicilio de Carola y en base a entrevistas con funcionarios de los colegios de los niños. No pudieron hacer el diagnóstico en sus oficinas, ya que la madre se negó a presentarse para la evaluación, a pesar de haber sido citada en 2 oportunidades. Respecto a la situación habitacional de la madre, se aprecia un grado importante de hacinamiento, sin espacios destinados al desarrollo de la individuación social de los niños de la familia. En cuanto a las condiciones habitacionales, estas son precarias, tanto en la estructura de la vivienda como en las áreas de uso común. Es importante destacar que se observa un espacio con escasa preocupación por el orden y no entrega un ambiente acogedor para sus integrantes.
Sobre la ausencia escolar de los niños, también se sumó la información que entregó la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD, de la Municipalidad de Huechuraba. Todos los niños presentaban al menos 30 días de inasistencia en lo que iba del año escolar. La dupla de profesionales del colegio señalaron que los niños llegaban con muy mala presentación personal y que siempre se quedaban dormidos en clases, de lo que el colegio presumía que estaban participando de algún trabajo infantil. La madre no entrega fundamentación pertinente que justifique la deserción escolar de los niños, sino más se centra en excusar que, por responsabilidad del colegio, ellos no asisten. Con los antecedentes presentados, en el acta de audiencia del tribunal se estipuló que los hermanos se encontraban gravemente vulnerados en sus derechos, fundamentalmente por el descuido y negligencia severa de que son objeto por parte de su progenitora. Suma también el inadecuado desempeño del rol materno y débil despliegue de factores protectores y de cuidados a favor de sus hijos. En la evaluación no se mencionó ni cuestionó el rol ni la responsabilidad de los padres de los niños. Sin la presencia de Carola, la jueza del Centro de Medidas Cautelares ordenó la internación provisoria de Byron y Andrea en una residencia del Sename, el CREAT Galvarino. Meses después, el Ministerio de Justicia y representantes de diversas fundaciones, el Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Social realizaron un análisis de los centros residenciales del Sename de todo el país para conocer las condiciones en que el sistema de protección acogía a los menores. La evaluación del CREAT Galvarino señalaba: existe una sobrepoblación en el centro, ya que tiene una capacidad para 70 NNA y recibe entre 90 a 100 NNA. Actualmente hay 96, por lo que los riesgos por conflictos internos son muy altos. Siempre está sobrepasado en su capacidad, con lo cual se deben ocupar las salas de estar como dormitorios. Existe hacinamiento de niños y de niñas. Lo mismo pasa con los closets. Estos son absolutamente escasos e insuficientes. El comedor es pequeño. Los niños y niñas deben comer por turnos, porque no alcanzan a estar todos juntos. En relación a los baños, el centro ha hecho una inversión en mejorar la condición de estos. Están limpios y cuentan con agua caliente. Sin embargo, son colectivos, por tanto, no hay privacidad para bañarse o hacer sus necesidades. Por dentro, aún las paredes están sin pintura. Hay áreas con hongos, por la humedad del tiempo, y pedazos de pared saltados. Hay vidrios que faltan en distintas partes. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pensé que los iban a cuidar y que estarían bien, mientras salía a trabajar. Después mis hijos me contarían todo lo que pasaron adentro, el daño que les hicieron, dice Carola Ortiz. Con Emilia González fuera del pasaje, sus hijas Joana y Vanessa no solo dominaban el Olivillo y los alrededores de la Pincoya, también habían expandido el tráfico de drogas a Cartagena, en la región de Valparaíso, donde tenían otra vivienda, en la población Arellano. En julio de 2012, carabineros de la primera comisaría de San Antonio patrullaban por el sector del mall de la ciudad cuando le realizaron un control de identidad a Joana y la detuvieron. Estaba junto a dos de sus hijos, de 9 y 13 años. Según registra el parte policial, la mujer aseguró no portar su cédula de identidad. Al consultar sus antecedentes al sistema biométrico del registro civil e identificación, por intermedio de la Central de Comunicaciones, ésta mantenía una orden vigente del Juzgado de Garantía de San Antonio por el delito de porte ilegal de arma de fuego y munición, dice el parte que le cursaron. Joana quedó en libertad y los niños, por orden del Juzgado de Familia de San Antonio, fueron entregados a sus respectivos padres. No obstante, al revisar el certificado de nacimiento de sus dos hijos, la policía reparó en que Joana no figuraba en el documento. Aparecía el registro de otra mujer, Jacqueline del Carmen Durán González, una identidad falsa. Ambos nombres, el verdadero y falso, figuraban con la misma dirección en la comuna de Huechuraba, el pasaje El Olivillo.
Por su domicilio en la región metropolitana, los antecedentes de los niños fueron traspasados al Tribunal de Santiago y el Centro de Medidas Cautelares inició una medida de protección. También solicitó que la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, de la Municipalidad de Huechuraba realizara un informe sobre la situación familiar de Joana. En agosto de 2012, dos profesionales de la Dideco visitaron su casa de La Pincoya. Según el informe, Joana no se encontraba en el domicilio al momento de la visita y fueron recibidos por su hermana Vanessa y otra mujer, que se identificó como su tía materna. Ambas aseguraron que Joana estaba trabajando como vendedora en el Persa Biobío. Durante la entrevista a la tía, Vanessa interrumpió la conversación de manera agresiva para defender a su hermana. Según el informe, negó lo ocurrido con los niños en San Antonio y aseguró que la causa pendiente contra Joana era solo un malentendido provocado por terceros. También afirmó que los tribunales le habrían otorgado a ella el cuidado personal de los menores, lo cual se contradice por lo dictaminado en el juzgado de familia, que señala que el cuidado de los niños estaría bajo la expareja de Joana y padrastro de los menores. El informe incluye el detalle de las condiciones de la casa de las hermanas traficantes. Se constatan condiciones regulares de higiene y mobiliario. Actualmente viven en el lugar más de 10 personas y cuenta con 3 dormitorios y solo 8 camas. Frente a la falta de disposición para otorgar información de ambas entrevistadas y la actitud agresiva y amenazante de Vanessa frente a la dupla, se decide finalizar la visita. Un mes más tarde, el Centro de Medidas Cautelares realizó una audiencia preparatoria para determinar las medidas de protección para los hijos de Joana. Ella fue citada, pero no asistió. Una jueza revisó el documento de la visita a su hogar. A pesar de que las conclusiones no eran positivas, la magistrada determinó que del informe de la Dideco de Huechuraba se desprende que los hijos de la señora Joana cuentan con adultos responsables, encargados de su cuidado y mantención, por lo que sería innecesario que se les aplicara una medida de protección. El informe que sirvió como base para esa decisión tenía apenas una plana y media. Sobre la segunda identidad de Joana Morgado, en la audiencia se estipuló solicitar información al registro civil de por qué se inscribió a los niños con el nombre supuesto de la madre Jacqueline del Carmen Durán González y no con su nombre verdadero Joana Morgado González. Luego, la causa quedó archivada y nadie verificó que se enviara la información correspondiente. Tampoco se realizó una denuncia en el Ministerio Público. Bajo la identidad de Jacqueline Durán, Joana también contaba con un historial de antecedentes delictuales. En agosto de 2008 fue formalizada por microtráfico a raíz de una detención que se realizó en el pasaje El Olivillo. La condenaron a 541 días de presidio menor en su grado medio y a pagar una multa de 10 UTM, cerca de 700.000 pesos actualmente. Sin embargo, gracias a la gestión de su abogado, terminó cumpliendo 100 días de arresto domiciliario nocturno y pagando 5 UTM. Luego, en abril de 2009, Jacqueline Durán fue imputada por el delito de usurpación de identidad. Joana se encontraba en el pasaje cuando un grupo de policías llegó sorpresivamente a realizar un control de identidad. El procedimiento se realizó a raíz de denuncias por posibles delitos de microtráfico de drogas e infracción a la ley de armas en su hogar. Según informes del caso, los policías observaron a una mujer que al percatarse de la presencia policial presentó claros signos de nerviosismo y realización de movimientos para evadir el control policial. Se le realiza control de identidad, lo cual da otro nombre. Al no tener documentación, se le hace peritaje de huellas, la que arrojó su verdadera identidad. Nuevamente la causa terminó archivada, ya que no existe víctima individualizada por el Ministerio Público. Es decir, para que se iniciara una investigación, Joana Morgado debía denunciar que Jacqueline Durán estaba suplantando su identidad.